muy bien. Bien, entonces recordemos siempre que este análisis, esta lectura que vamos a tener sale del capítulo 22 del Gran Movimiento, del libro El Gran Movimiento Adventista. Un libro que no está de más decirlo, ¿verdad? Siempre es bueno recordarlo. Muchos de nosotros dicen, bueno, si este libro no lo escribió Ellen White, qué tan aceptado es? A mí siempre me gusta recordar que el Señor le mostró a Ellen White que este libro estaba, que Dios le mostró a Ellen White que el libro de El Gran Movimiento Adventista estaba siendo inspirado por Dios, estaba siendo aprobado por Dios. Un libro que el Satanás le dio muy duro, trató de sacarlo del mercado, lo quemó, pasaron muchas cosas, se rescató un ejemplar y de ese ejemplar todavía, gracias a Dios, llega a nuestros días. Entonces es un libro que tiene muchísimas cosas buenas que nos ayuda a entender cómo comenzaron nuestros pioneros y como dice Malaquías, ¿verdad? El corazón de los hijos hacia los padres. Qué bueno que podamos ver cómo comenzaron nuestros padres para sentir ese impulso de poder seguir hoy en día en la obra. Bueno, eh, el primer tema que nos presenta este libro, este capítulo 22, es la necesidad de estar organizados. Y dice el libro, 12 años habían pasado con el avance del mensaje del tercer ángel, hasta que nuestro pueblo pareció advertir la necesidad de una asociación más formal que sencillamente la creencia de la verdad y el amor cristiano. Aunque el Señor había hablado a su pueblo sobre este tema mediante el don de profecía, pareció requerir algunas experiencias adversas para despertarlos a un pleno sentido de necesidad de la organización de asociaciones e iglesias y conferencias para la administración de las cosas temporales de la causa. En este punto quiero mostrar algo que no estoy segura, pero debió decirse en los días pasados porque también estaba en este libro. Al principio, Ellen White, en sus inicios, estaba también de alguna manera en su corazón opuesta a que se llevara una organización macro dentro de la iglesia, al principio. Pero el Señor le mostró que esta iglesia con la que comenzaba este movimiento adventista se iba a convertir en algo muy grande, ¿sí? Y que iba a tener dimensiones mundiales. Entonces se fue el mismo Señor quien le mostró a Ellen White que era necesaria una organización, era necesaria y que el Señor iba a apoyar esta organización siempre y cuando estuvieran siendo lideradas por hombres llenos del Espíritu de Dios. Entonces ella entendió que ya no podía oponerse al crecimiento de la iglesia, porque ella estaba mirando de pronto algo como muy local, ella estaba mirando que era un despertar, o sea, estaba mirando lo que sus ojos podían ver, estaban viendo que estaba creciendo a nivel local la iglesia y pensó que era ahí su lugar, Estados Unidos y más nada. En cambio, el Señor tenía un proyecto para muchos años, tenía un proyecto para mucho pueblo, para todo el mundo. Entonces, cuando ya algo escala a dimensiones mayores, es necesaria la organización. El Señor se lo mostró a Ellen White y Ellen White se confrontó a sí misma y dijo, esto es del Señor, organizarnos es del Señor. Pero fíjense algo, aquí me llama mucho la atención que ellos dicen que tenían que vivir algo adverso para poder entenderlo. Entonces, ¿qué fue eso algo adverso que vivieron? Hubo cuando ellos notaron la necesidad de organizarse, hubo opositores que decían que si se metía una organización dentro de la iglesia se iba a convertir en Babilonia. Entonces tenían miedo de que es entendible el temor que tenían. Era sensato sentir de que ellos no querían regresar a algo que está mal, ¿verdad? Entonces ellos decían de que no, tenemos que mantener la sencillez así como estamos porque podemos entrar a Babilonia. Pero el Señor estaba, esos sentimientos adversos, esa adversidad de pronto era necesaria para que él pudieran entender el mensaje que había dado el Señor de crecimiento, un crecimiento mundial. Entonces, ellos finalmente así lo comprendieron y empezaron a organizarse. Bueno, dice, oposición de estar organizados. Después que pasó el tiempo de 1844 hubo mucha confusión. La mayoría se oponía a cualquier organización.
sosteniendo que era inconsistente con la perfecta libertad del Evangelio. La señora White siempre se opuso a cualquier forma de fanatismo, o sea, que ella al principio, aunque ella al principio tenía su recelo, el Señor le mostró y después ella se opuso a aquellos opositores que se volvieron fanáticos en sus posiciones y anunció temprano que alguna forma de organización era necesaria para prevenir y corregir la confusión. Ella dio su aval a la organización. Necesitamos organizarnos. Este movimiento adventista necesita organizarse. Muy bien. Pocos en el momento actual pueden apreciar la firmeza que se requirió entonces para mantener la posición que ella sostenía contra la anarquía generalizada. La unión que ha existido entre los adventistas del séptimo día ha sido grandemente favorecida y mantenida por sus advertencias e instrucciones oportunas. Aquí también hay otro subtítulo que lo omití porque realmente mostraba era un opositor. Uno de los principales opositores se llamó George Storrs. Y George decía, cuídense de no procurar organizar otra iglesia. Ninguna iglesia puede ser organizada por la invención del hombre, sino que llega a ser Babilonia en el momento en que se organiza. Esta declaración es bastante mm, radical, por así decirlo. Decir que ninguna iglesia puede ser organizada por la invención del hombre. Si nosotros nos damos cuenta, fue un hombre, fue Jetro, lleno del Espíritu de Dios que le dio el consejo a Moisés. Y el Señor no se opuso a su consejo. ¿Por qué? Porque el Señor mismo tiene una organización y eso lo vamos a ver después en otro subtítulo, en otro apartado que veamos. Era entendible el sentimiento que tenía Storrs. Era entendible que él no quería que se volviera Babilonia la iglesia, pero este movimiento estaba siendo dirigido por Dios. Si nosotros echamos una mirada hoy en día a nuestra iglesia ha crecido a nivel mundial. Hay obra en África, hay obra en Europa, en Asia, en Oceanía, en América. Todos los continentes hoy en día tienen obra y se necesitan más lugares para tener obra. Nosotros no somos perfectos, lo que me retomo algo que decía la hermana Silvia. La hermana Silvia decía que en sus inicios todo fue dirigido por Dios en la medida en que fueron metiéndose hombres, ¿verdad? Hombres en la organización que empezaban a hacer cosas que no eran, pues, y sobre todo cuando empezó a cambiar el sentimiento de los israelitas, cuando empezó a apartarse del Señor, pues muchas cosas empezaron a funcionar mal. Pero el Señor dirigió su pueblo hasta llegado Jesús. Entonces, no debemos nosotros olvidar que el Señor se mantendrá con la iglesia adventista, es la depositaria de unas verdades que dejó el Señor y nos acompañará hasta el final de los tiempos, aún con lo imperfectas que pueden ser muchas cosas. Entonces, eso lo debemos tener en cuenta porque la obra ha avanzado. No ha avanzado como debería avanzar, no ha avanzado como deseamos que avanzase. Eso también es cierto, pero ha avanzado. Pasos pequeños o pasos grandes ha avanzado. Y la organización que tuvo en un principio permitió ese avance de la obra. Bueno, muy bien. Dice, orar perdón, el orden en tiempos apostólicos. Dice, los adventistas del séptimo día, como ya se dijo antes, no tuvieron organización formal de ninguna clase por muchos años, ni siquiera una organización de la iglesia. Cualquier persona que tenía el valor moral de aceptar la verdad y obedecerla bajo las presiones de afuera que existían entonces, era considerada honesta y digna del amor y la comunión cristianos. Llegó un momento en los días de los apóstoles en que se necesitó para que se corrigiese lo deficiente. Llegó un momento en que en los días de los apóstoles en que se necesitó, perdón, para que se reconociese lo deficiente. Por el año 65 después de Cristo, Tito fue autorizado para establecer ancianos en cada ciudad donde había creyentes y Timoteo recibió instrucciones completas sobre el tema. Entonces, fíjense ustedes cómo el pastor Logoró nos incita, nos motiva a que nosotros podamos ver que también en tiempos apostólicos era necesario organizar a la iglesia.
Lo que dijo hace un rato la hermana Lilia, lo que dijo la hermana Lilia es que realmente hubo ahí una situación con las viudas, una situación un poquito hasta injusta con las viudas eh, griegas y con las viudas hebreas. Y ¿qué dijeron los apóstoles? Nosotros no estamos para eso, nuestro llamado no es ese. Nuestro llamado no es apagar los incendios, nuestro llamado no es arreglar este tipo de problemas. Entonces, vamos a llamar a unas personas llenas del Espíritu de Dios para constituir diáconos que sí se pongan enfrente de estas dificultades. Entonces, ¿qué es lo que fue lo que se mostró aquí? Hubo una dificultad. Y esa dificultad, ¿para qué era necesaria esa dificultad? Para que saliera la solución. Y el Señor aprobó la solución. Fue algo que estuvo aprobado, porque fíjense cómo en muchas partes, no solo no en este libro, sino en el espíritu de profecía, ella también muestra que en muchas partes nosotros debemos regresar a los inicios apostólicos, debemos mirar la organización inclusive de la iglesia apostólica. Los apóstoles, los discípulos tenían un llamado de ser misionero, un llamado misionero. Ellos no podían detenerse por mucho tiempo en un lugar porque ellos tenían otra misión dada por Dios. Pero cuando empezaron a establecerse iglesias en diferentes lugares y empezaron a haber dificultades de iglesia, tenían que solucionarse esas dificultades y allí se vio la necesidad de organizar la iglesia. Y la iglesia, cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, vemos que habían ancianos, habían líderes que en otras versiones llaman pastores, también habían obispos, que ya los obispos eran líderes que dirigían otros líderes, ¿sí? Obispos. También hablaba de ancianos, hablaba de diáconos. Entonces, poco a poco empezaba a verse una organización dentro de la iglesia apostólica. Sencillez en la organización del Nuevo Testamento. Los que redactaron la forma de organización adoptada por los adventistas del séptimo día intentaron incorporar en ella, hasta donde fuera posible, la sencillez de expresión y forma que se encuentra en el Nuevo Testamento. Cuanto más se manifiesta el espíritu del Evangelio y hay mayor sencillez, tanto más eficiente será el sistema. ¿Quién da la sencillez? El Espíritu Santo. Yo diría aquí, entre más acercados estamos al Espíritu Santo, mejor es la organización del sistema, porque el Espíritu Santo no es vanidad. El Espíritu Santo es quien coloca sencillez. Dice, la Asociación General asume la supervisión general de la obra en todas sus ramas, incluyendo las asociaciones en los estados. La asociación es un estado, en un estado supervisa todas las ramas de la obra en el estado, incluyendo las iglesias en tal estado. Y la iglesia es un cuerpo de cristianos asociados con el sencillo pacto de guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En este punto, bueno, a pesar de que comenzamos con opiniones, ¿verdad? Y un sentimiento generalizado un poco adverso de cosas que vemos, de experiencias negativas también que tenemos. Pero nosotros no podemos echar por tierra lo bueno. Si nosotros comparamos nuestro sistema con otros sistemas eclesiásticos, ¿verdad? Como lo tienen las iglesias bautistas, pentecostales, otras iglesias, observamos de que aquí hay un sistema que ha permitido mantenernos. Otros sistemas en otras iglesias realmente todo tan centralizado, sino que muchas cosas recaen sobre el pastor local. Si el pastor local es un hombre que pues en la luz que tiene es apegado al Señor, gloria a Dios. Pero si el pastor local es bastante avaro, pues nosotros hemos escuchado mil historias de lo que sucede con los diezmos y lo que pasa con las iglesias de otras denominaciones. Entonces, de alguna manera, la forma como nosotros nos organizamos permitió mantener la unidad y permitió también la sencillez. Eso es algo que hay que rescatar, muy independiente de los problemas que hay, que se perdió la sencillez y hay muchas otras cosas que se han perdido. Muy independiente de eso, hay que rescatar las cosas buenas. Y las cosas buenas es que el tipo de organización que tenemos nos permite avanzar. Miren, yo trabajé muchos años con la Iglesia Bautista en Cartagena, en un proyecto que se llama Proyecto Social Estrella.
todo o sea, tenía su organización, habían varios miembros de iglesias que participaban en el proyecto, pero las decisiones importantes las tomaban los pastores. Nosotros acá, en cada iglesia local tiene una junta de iglesia, es decir, la voz del feligrés importa, la voz del feligrés. ¿Dónde hay allí algo que puede estar funcionando mal en la organización? Que los sistemas no deberían ser democráticos, sino teocráticos. O sea, antes de tomar un voto por la opinión de todos, hay que siempre revisar la Biblia, revisar el espíritu de profecía. Lo que no esté muy claro en la Biblia se aclara con el espíritu de profecía. Hay gente que dice lo que no se aclara con el espíritu de profecía se aclara con el manual de iglesia. Yo siempre pienso que el espíritu de profecía tuvo voz sobre la mayoría de las cosas que quiso el Señor mostrar. Entonces, antes de tomar un voto democrático, debería tomarse un voto teocrático, es decir, hay que desempolvar los libros del espíritu de profecía, hay que principalmente tomar de referencia la Biblia para mirar qué ejemplos bíblicos hay y eso nos permite tomar como iglesia local decisiones correctas. Pero si es un voto donde todo el mundo opina, yo opino, yo opino, yo opino, y dejamos de lado la Biblia, dejamos de lado las recomendaciones del espíritu de profecía, ahí es donde dice la hermana, esas son decisiones de hombre, ¿verdad? Pero no son decisiones bíblicas. La Biblia dice, la Biblia muestra un ejemplo con respecto a esto. Sí, la Biblia muestra un ejemplo. Yo siempre tomo de referencia el ejemplo cuando los ancianos de Israel mandaron a pedir el arca mandaron a sacar el arca del santuario para que el arca los acompañara en la guerra contra los filisteos. La Biblia dice que fue decisión de los ancianos, no fue decisión de Dios, ni Dios mandó a hacer eso. También la Biblia dice que ellos no estaban en su mejor momento espiritual. ¿Quiénes estaban inclusive enfrente de la dirección de la iglesia? Los hijos de Elí. ¿Y quiénes eran los hijos de Elí? Dos personas corruptas. Entonces, los ancianos tomaron una decisión fuera de lo que Dios pensaba que se tenía que hacer. Es decir, ellos no consultaron a Dios, ellos consultaron fue democráticamente, yo opino, yo opino, yo opino, y fue algo que Dios no aprobó. Sabemos que el arca del Señor se perdió, bueno, que después la devolvieron, pero fue algo que el Señor permitió para que aprendieran de eso. Entonces, en la organización, siempre Dios delante de todas las decisiones que se tomen. Y hay que saber escuchar la voz de Dios para la aprobación y para la desaprobación. Difícil porque a veces nosotros no sabemos escuchar la voz de Dios, pero así es como debería hacerse, ¿sí? Y tener en cuenta que la teocracia, lo que Dios establece es lo mejor, es lo que nosotros deberíamos aplicar. Muy bien. Los oficiales de la iglesia son siervos. Los oficiales de una iglesia local son siervos de esa iglesia y no señores. Y no señores. Eh, para gobernar sobre ella con fuerza. El que es mayor de vosotros sea vuestros siervos. Estos oficiales deberían dar ejemplo de paciencia, vigilancia, oración, bondad y liberalidad a los miembros de la iglesia y deben manifestar un buen grado de ese amor a aquellos a quienes sirven, que se muestra en la vida y enseñanza de nuestro Señor. Bueno, muy independiente de las malas experiencias que habremos tenido con X, con Y pastor, lo cierto es que muchos de los pastores que son llamados a ser pastores, muchos de ellos tienen la vocación para servir. ¿Y quién es un pastor? Es un siervo, es un siervo. ¿Y quién es un siervo? Aquel que sirve, aquel que tiene un llamado se necesita en tal parte, allá estoy, se necesita tal cosa, allá voy, ¿sí? Sin embargo, ahí se encuentran los dos extremos. Están los feligreses que quieren que los pastores no sean siervos, sino esclavos. Y eso tampoco es correcto. Como también se encuentra el otro extremo, pastores que realmente no caen en esto que dice aquí, se creen señores, señores, ¿sí? Cuando realmente hasta el salario que ellos tienen se le debe al feligrés. Entonces, aquí hay tela para cortar, pero nuestra función no estar juzgando esas cosas.
¿Qué debemos tener en cuenta? Los pastores son siervos. Si alguno de ustedes tiene un hijo que quiere ser pastor, si alguno de ustedes siente ese llamado de ser pastor, lo primero que debe tener en cuenta es esto, que el pastor debe ser siervo y no sentirse el gran señor. Muy bien. El primer testimonio sobre el orden. La iglesia, bueno, ahí dice que se encuentra en el suplemento Supplement in Experience and View, publicado en 1853. Se dieron algunas instrucciones especiales sobre el tema del orden evangélico. En la página 18 leemos lo siguiente. La iglesia debe recurrir a la palabra de Dios y establecerse en el orden evangélico que ha sido pasado por alto y descuidado. Esto es indispensable para introducir en la iglesia unidad y fe. Establecerse en el orden evangélico. No podemos descuidar y pasar por alto el orden establecido, ¿verdad? En lo que nos llamamos la iglesia apostólica. Fíjense ustedes aquí este interesante consejo. Dice, se necesita el orden cerca del fin. A medida que nos aproximamos al final del tiempo, Satanás desciende con gran poder sabiendo que tiene poco tiempo. Su poder se ejercerá especialmente contra el pueblo remanente. Dará batalla contra ellos y tratará de dividirlos y esparcirlos para que se debiliten y sean derrotados. El pueblo de Dios deberá avanzar con entendimiento y debiera unirse en sus esfuerzos. Debieran tener un mismo propósito y discernimiento, porque entonces sus esfuerzos no se perderían, sino que ejercerían una influencia poderosa en la edificación de la causa de la verdad presente. Es necesario mantener el orden y debe actuarse con unidad en este propósito. Bueno, a este punto quería llegar. Nosotros no debemos perder la visión y nuestra misión. ¿Cuál sería, qué tiene, cuál es el sueño que usted tiene? Llegar al cielo. ¿Cuál es lo que deseamos? Llegar al cielo con nuestra familia, con cuanta más personas podamos nosotros ayudar y que puedan llegar al cielo, el Señor los pueda llevar al cielo mucho mejor. No podemos perder de vista esa meta, querer llegar al cielo, querer vivir con Jesús, querer tener la salvación. ¿Por qué digo yo que no podemos perder esa meta? ¿Por qué? Porque para tener la meta, el Señor mismo hizo una oración de mantener la unidad. En la medida en que pasan las cosas, los sistemas se van deteriorando. Pasó en el pueblo de Israel. Lo mismo que fue, lo mismo que será. El pueblo de Israel hubo momentos. Fíjense ustedes cómo casi todo el libro de Jueces nos dice que se alejaron del Señor, cada uno hacía lo que quería. Habían varios momentos en que se alejaban del Señor y cada uno hacía lo que quería y ahí les iba mal. Pero cuando ellos clamaban a Dios, entonces el Señor mandaba un caudillo y ese caudillo tenía una buena experiencia cristiana. Muchos de ellos tuvieron buenas experiencias cristianas y el pueblo volvía a andar. Pero fíjense, a pesar de todas las cosas, el pueblo mantuvo su unidad. Imagínense ustedes que alguno de ellos, por ejemplo, en la época de Elí, pongo yo de ejemplo siempre, los hijos de Elí eran hombres perversos, hombres que sacaban del diezmo, hombres que sacaban de las ofrendas de las cuales no tenían que sacar ofrendas. Ellos podían como hijos, como levitas, sacar carne de las diferentes ofrendas, pero no de la ofrenda que era expiación del pecado. Y ellos estaban sacando carne de las ofrendas de expiación del pecado. Y lo hacían de una manera frontal, ponían a los siervos a que también lo hicieran. Y la gente tenía su sentimiento adverso por lo que estaba pasando. La gente decía, está bien, coge lo que tú quieras, pero quema primero la grosura. Ellos no querían. Entonces, obviamente cuando estas cosas pasan hay sentimientos adversos en las personas. Pero saben una cosa, el Señor toma justicia de eso. Nosotros no podemos tomar justicia por nuestra propia cuenta. Eso no es lo que aconseja el espíritu de profecía.
O sea, porque alguien esté utilizando algunos elementos inadecuados del sistema, ¿verdad? Ya sea la autoridad, ya sea los recursos, cualquier tipo de elemento que se necesite para avanzar la obra, cuando alguien lo está tomando de manera inadecuada, no podemos ser nosotros quienes digamos, ay, esto se está manejando mal, entonces voy a hacer mi obra por aparte, porque eso no lo aprueba Dios. Nosotros en este pedacito que estamos leyendo vemos cómo Satanás es Dios de división. Satanás es un ente de división. Dios es un Dios de unidad. Entonces, por muchas desavenencias que podamos tener con la organización y con la unidad, de todas formas, permanecer en la unidad es lo mejor y que el Señor se encargue de tomar justicia de lo que está mal. ¿Sí? No podemos nosotros ponernos en el plan de justicieros porque eso divide la unidad y para el fin del tiempo se necesita esa unidad. Fíjense ustedes, ¿qué nos invita a nosotros el Señor? A que imitemos la organización angélica. La Biblia nos dice que son millones y millones y millones y millones de ángeles. Hay muchos más ángeles que habitantes sobre la faz de la tierra y tienen una perfecta organización, no por ser cantidad, por eso entonces dejan de desorganizarse. Ahora les voy a decir algo. Recordemos que en el cielo hay libre albedrío, de manera que cada ángel puede tomar decisiones. ¿Por qué? Porque Dios le dio la capacidad de decidir. Y a pesar de que tienen la capacidad de decidir, ellos siguen un esquema y por seguir ese esquema se pueden mantener sus individualidades dentro de su pluralidad. Es decir, ellos son plurales, pero son plurales organizados. Y a pesar de que cada uno de ellos tiene sus individualidades, no son individualidades que trabajan de manera aislada, sino que trabajan de manera conjunta. Entonces dice, mientras más de cerca imitemos la armonía y el orden de la huesta angélica, mayor éxito tendrán los esfuerzos que hagan estos agentes celestiales en favor nuestro. Si no vemos la necesidad de acción armoniosa y somos desordenados, indisciplinados y desorganizados en nuestro curso de acción, los ángeles que están cabalmente organizados y se mueven en perfecto orden no pueden trabajar con éxito sobre nosotros. Se alejan llenos de tristeza porque no están autorizados para bendecir la confusión, la distracción y la desorganización. Interesante. Dice, ¿ha dejado Dios de ser un Dios de orden? No. Es el mismo en la dispensación actual como en la anterior. Pablo dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Pone hoy tanta atención a los detalles como entonces, y es su designio que aprendamos lecciones de orden y organización a partir del orden perfecto instituido en los días de Moisés para beneficio de los hijos de Israel. Fíjense ustedes, como en los días de Moisés. Ahora veamos la oración de Cristo. Dice, la preocupación manifestada por nuestro Salvador en su última oración antes de su crucifixión era la que la unión y el amor existiesen entre sus discípulos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una sola cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense ustedes, la oración de Jesús todo el tiempo fue de unidad, fue de unidad. Eh, Como en una casa, como en una familia, hay varias individualidades, pero esas individualidades cuando trabajan unidas por el mismo propósito son una pluralidad que tiene orden y el orden hace avanzar a la familia. En cambio, si usted en su individualidad quiere trabajar por aparte, ¿sí? Entonces hay una disgregación de la unidad y donde no hay unidad para un mismo propósito, a veces la obra no avanza. Eso debemos tenerlo en cuenta. Dice, peligro de la independencia individual. En un punto habrá que precaverse y es el de la independencia individual. Como entre soldados del ejército de Cristo debe haber acción concertada en los diversos departamentos de la obra. La, 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 el decir, yo no estoy de acuerdo con las cosas que pasan dentro de la iglesia, obviamente es llevada por entes humanos, en muchas cosas funciona con dificultades, pero eso no es razón para decir, me voy de aquí, voy a montar mi grupo
una iglesia independiente de la iglesia adventista. Ahí una cosa son departamentos independientes, ¿verdad? Se les llama, no me acuerdo, como ministerios independientes, y otra cosa es ya trabajar fuera de la iglesia adventista y montar nuestra propia iglesia y recoger nuestros propios diezmos y veamos nosotros qué hacemos ahora. El Señor no está dando autorización para eso. Debemos tener mucho cuidado con eso. Dice, Satanás se deleita en destruir el orden. ¿O cómo se regocijaría Satanás de entrar entre su pueblo y desorganizar la obra en un momento cuando una organización sólida es esencial? Y será el mayor poder para mantener afuera los levantamientos espurios y refutar las pretensiones no endosadas por la palabra de Dios. Queremos sostener las líneas en formas equitativas para que no haya un quiebre del sistema de regulación y de orden. Claro, Satanás le agrada destruir y siempre va a meter cizaña y siempre va a meter, va a aprovecharse de lo malo que sucede para desanimar a otras personas y hacer que otras personas tomen decisiones equivocadas. Dice, felicitaciones a los ministros. Uno de los primeros puntos para ser considerados en establecer el orden entre nuestro pueblo, en armonía con los testimonios ya citados, era algún modo de reconocer a quienes predican el mensaje. Desde 1850 hasta 1861, el plan adoptado por los ministros que habían demostrado su don y estaban evidentemente aprobados por Dios y en armonía con toda la obra, era el de dar una tarjeta que los recomendaba a la comunión del pueblo de Dios en todas partes y que sencillamente afirmaba que estaban aprobados en la obra del ministerio del Evangelio. Estas tarjetas estaban firmadas y fechadas por dos de los ministros líderes conocidos por nuestro pueblo como líderes de obra. Ahí hablaba de la palabra recomendación, pero realmente era aprobación. O sea, ellos tenían como cuando uno entra a una empresa y dice, bueno, esto aquí demuestra que somos empleados de esta empresa. Entonces los primeros pastores comenzaron a tener esta tarjeta, ¿verdad? Que los acreditaba como pastores de la iglesia, eran aprobados por la organización de la iglesia y eso de alguna manera le daba parte de tranquilidad a las otras personas. Miren, o sea, hoy en día hay personas que tienen su tarjeta de pastor aprobado que, mejor dicho, así deshace. Como hay personas que no tienen esa tarjeta de aprobación y, por ejemplo, laicos que llevan una obra 1A con respecto a la iglesia. Pero esas son casos individuales. ¿Cuál es, digamos, que el grueso? El grueso es que la mayor parte de los pastores de nuestra organización que tienen ese aval para trabajar para la obra, nos da una parte de tranquilidad. Diferente a personas que se han levantado y dicen, yo soy pastor, ¿verdad? Y no han estudiado, no han pasado por un proceso de evaluativo, un proceso de formación, y dicen, yo soy pastor y empiezo a recoger diezmo y digo que voy a trabajar para la obra. O sea, eso genera cierta allí desconfianza. En cambio, de alguna forma, el que una persona diga, me formé con la organización y tengo esta credencial que me acredita como pastor, eso da una parte de confianza. ¿Por qué? Porque esa persona tuvo un proceso formativo. No es lo que la persona cree ya, sino que tuvo personas, tuvo tutores, tuvo acompañamiento, tuvo unas personas que lo ayudaron a formar su cuerpo. Disciplinario, su cuerpo pastoral. Entonces, el hecho de que tuviesen estas recomendaciones, estas tarjetas, da una parte de confianza. Sostén ministerial. Aquí llegamos a la parte espinosa. Dice, en el invierno de 1858 a 1859 se dio instrucción de que la Biblia contenía un sistema completo de sostén del ministerio y que si nuestro pueblo estudiara el tema desde el punto de vista bíblico, encontrarían ese sistema. En armonía con esto, se realizó una clase bíblica en Battle Creek, presidida por el pastor J. N. Andrews. Después de un estudio cuidadoso y con oración de las escrituras, se preparó un artículo y se lo publicó en la Review del 3 de febrero de 1859, presentando un plan que abarcaba el principio del diezmo. Un discurso sobre este tema fue sometido a una gran reunión de nuestro pueblo,
reunido en una reunión general de Battle Creek, Michigan, el 6 de junio de 1859 y en forma unánime fue adoptado por un voto de toda la asamblea. Es decir, allí en esa asamblea por primera vez se estaba haciendo, digamos que cómo se iba a establecer el diezmo. El orden establecido se alabó. Vi que este sistema de diezmar desarrollaría el carácter y manifestaría la verdadera condición del corazón. Se presenta este asunto a los hermanos, destacando la verdadera importancia que tiene y se los deja decidir por sí mismos. Llegarán a la conclusión que existe sabiduría y orden en el sistema del diezmo. De este modo se estableció un sistema de finanzas entre los adventistas del séptimo día para sostener la obra del ministerio y ahora se usa entre nuestro pueblo nuestro pueblo por todo el mundo. En la review del 21 de julio de 1859, como resultado de la instrucción dada previamente por medio de los testimonios, se sugirió primero que cada estado tuviera una reunión anual en la que cuidadosamente se harían planes para la obra. De este modo se evitaría la confusión que demasiado comúnmente existía en la manera en que se hacía la labor ministerial y que ese orden y sistema se observe en nuestra obra. Esta sugerencia realmente miraba hacia adelante a la formación de las organizaciones, de las asociaciones de cada estado. Muy bien, era esa una forma de organizar el diezmo. Bueno, algunas conclusiones que se sacan de este tema, ¿verdad? La primera, que la organización pertenece al plan de Dios para el crecimiento. Eso es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta. En la Biblia hay modelos de organización, de manera que la organización es algo que pertenece a Dios. Modelos desorganizados no avanzan, modelos organizados avanzan. Deben mantenerse los modelos apostólicos y el dado por Moisés, deben mantenerse los modelos bíblicos aprobados por Dios. El ejemplo que dio la hermana Lilia fue un modelo no aprobado por Dios, que fue una monarquía, pero a pesar de eso, como ella misma dijo, Dios saca lo bueno de lo malo, ¿verdad? Como porque, por ejemplo, David, un hombre conforme al corazón de Dios, nació en perteneció a una monarquía y su hijo Salomón nació en una monarquía. Y la monarquía funcionó bien hasta Salomón. De Roboam en adelante empezó a cojear porque se apartaron de Dios y era lo que decía el rey y el rey mandaba y se olvidó de que realmente era Dios que mandaba. Entonces, los modelos que funcionan son los modelos que fueron aprobados por Dios. El modelo de Moisés, el modelo apostólico, fueron modelos aprobados por Dios y debemos imitar esos modelos, también imitar cómo los ángeles son millones y millones y están bien organizados, tienen, a pesar de su pluralidad, tienen unidad y su organización trae bendición. Bueno, algo que también debemos tener en cuenta es la sencillez en la organización. Y aquí empezamos cada uno de nosotros a tener de pronto a contar sus malas experiencias, pero yo regreso a lo mismo de siempre. A pesar de las malas experiencias, el Señor con la iglesia adventista terminará su obra y debemos mantener la unidad por encima de las malas experiencias que podamos tener. No, yo también creo, o sea, si ustedes preguntan mi opinión, yo también creo que se ha perdido mucho lo esencial y la sencillez de al principio. Por ejemplo, ahí en alguna oportunidad escuché a alguien de cómo llevaban las iglesias en España, tenían un modelo no tan burocrático como el que tienen en Colombia, por ejemplo, que hay por por cada pastor que está enfrente de la obra, tratando de conseguir esos bautismos, tratando de pastorear a la grey. Yo en o sea, yo tengo una expresión. Sabemos, por ejemplo, los soldados, ¿verdad? Decimos, el soldado raso es el carne de cañón. Entonces yo digo que esos pastores que están enfrente del feligrés, enfrente del estudio bíblico, es carne de cañón. Pero hay pocos en comparación de los que están detrás del escritorio. Yo puedo observar eso. Hay unos que están detrás del escritorio que están dándole látigo a los demás. Consiga blancos. Pero su labor ya es despersonalizada del feligrés. Yo puedo decir que tengo malas experiencias con eso, pero a pesar de eso, a pesar de que se puede observar eso y algunas personas lo pueden observar,
Yo por eso no voy a decir, esto funciona mal, esto está mal, me voy de aquí, voy a montar mi grupo de disidente por aparte, voy a recoger diezmo, porque yo no quiero que el diezmo llegue a la organización y entonces armo mi grupo por aparte. Eso sí está mal, porque eso no, el Señor no nos ha llamado a hacer eso, sino nos ha llamado a que, bueno, a que toda justicia es del Señor. Y si el Señor ha de aplicar justicia para quienes armaron desorganizaron la organización, el Señor con ellos, pero el Señor, debemos confiar en lo que el Señor a nosotros nos dijo, que llevará con la iglesia adventista hasta el final del tiempo, llevará su obra. Entonces hacemos más perteneciendo a la organización que saliéndonos de ella, ¿sí? Dice, los pastores son siervos y no señores. Importante que si aquí hay algún pastor lo tenga en cuenta. Dice, siempre habrá opositores, se debe orar para tener luz. Toda organización tiene sus opositores. En algún momento, creo que al principio de lo que leímos decía que la oposición también permite tener un equilibrio, ¿verdad? Porque cuando hay pasión y se está caminando hacia un sentido, a veces se pierde el equilibrio. Entonces, una oposición ayuda ahí a mantener el equilibrio. Los sistemas que tienen cierta oposición permiten de pronto reconsiderar cosas. Entonces, lo que hay es que orar para tener la luz que el Señor quiere dar. Ni ser apasionados por una cosa, ni ser apasionados por otra cosa, sino mantener el equilibrio que el Espíritu Santo pueda dar. Otra conclusión que puedo sacar para el final del tiempo, la unidad en la organización es vital. Hacemos más en la unión que en la desunión. Otra conclusión es que es peligrosa la individualización. Ahí está mal escrito, qué pena con ustedes. La individualización es peligrosísima, la disidencia es peligrosísima. Ese sentimiento, o sea, Satanás empieza a actuar con lo que está mal. Hay algunas personas, o sea, todos, no algunas personas, todos podemos darnos cuenta de cosas que caminan mal. Nosotros no somos ciegos. El pueblo de Israel también se daba cuenta de las cosas que pasaban con los hijos de Elí, inclusive con los hijos del propio Samuel. Recordemos que Samuel puso a sus hijos para que sean jueces y ellos no eran honestos. Y el pueblo se dio cuenta de eso. O sea, dos hijos deshonestos que procedían de un hijo honesto, un hijo de Dios honesto y sus hijos deshonestos. ¿Qué podemos hacer? Entonces, ellos no eran ciegos, nosotros no somos ciegos. Pero independiente de que nosotros no seamos ciegos, cuando Satanás utiliza cuando Satanás utiliza lo malo, cuando empieza en nuestro corazón a ver allí una molestia, uy, yo que entrego estos diezmos y entonces para que el pastor compre el supercarro y yo andando a pie y ni siquiera tengo para un burro que me lleve a la iglesia y el superpastor con su tronco de nave de los diezmos que yo le doy, de los diezmos, entonces ahí empieza a haber un mal sentimiento, que Dios se encargue de eso, que Dios se encargue de la manera como se manejan mal o bien los diezmos, pero nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos manda, porque es para Dios, ¿cierto? El diezmo es para Dios, la ofrenda también la pide el Señor, eso es para que no falte alimento en su casa, eso es para que no falte eh, eh, recursos para el desarrollo de su obra. Casi siempre cuando empiezan los grupos disidentes empiezan es a decir que yo no voy a diezmar a quien no va a hacer, sostener la obra, vamos mejor nosotros el diezmo y hacemos prosperar la obra por aparte. Eso es peligroso. A mí en lo particular me llegó ¿cómo se llama? Un PDF que dice que la maldición del diezmo y tiene una cantidad de citas bíblicas, una cantidad de citas del espíritu de profecía sacadas del contexto, donde aparentemente parece que Elena de White dijera de que no diezme si el pastor o la organización no va a multiplicar la obra, cuando ella realmente no dijo eso. Hay muchísimas otras citas donde ella está hablando de que nosotros no podemos tomar parte por nuestra propia cuenta. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Las malas experiencias no deben a nosotros permitirnos, las malas experiencias no tienen que ser razón para que Satanás actúe en nosotros, para que nosotros creamos que por aparte es mejor, porque Dios no aprueba eso, porque Dios quiere la unidad, para el tiempo del fin la unidad. Entonces, cada uno de nosotros podemos ser siervos de Dios y pertenecemos a esa unidad para que la obra prospere, no para que la obra se desparrame, ¿sí?
Bueno, debe respetarse, ahí falta una R en la organización en el 10. Entonces aquí estos temas son, como quiera, son espinosos. Es más, yo estoy segura que ahora que terminemos y oremos y demos paso al diálogo, estoy casi segura que muchos contarán sus malas experiencias. Es entendible, pero por favor no perdamos, o sea, en el día de hoy quiero hacer mucho énfasis en eso. No perdamos de vista hacia dónde queremos ir. Queremos ir al cielo. No perdamos de vista lo que el Señor quiere de nosotros. Quiere la unidad. El Señor quería que nosotros fuéramos uno, así como Dios, así como el Padre con Cristo es uno, quería que Él con nosotros fuéramos uno y queremos que Él quiere que nosotros seamos uno. Nosotros podemos ser esa parte que ayuda o esa parte que desparrama. Ojalá seamos esa parte que ayuda, que mantenga la unidad y que trabaje en la unidad por encima de lo malo que puede haber. Ese es mi mensaje para el día de hoy. Vamos a dar paso a las opiniones, pero primero vamos a orar. Por favor, vamos a inclinar el rostro para orar. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, te agradecemos, oh Padre bueno, porque tú eres quien hace avanzar la obra y más cuando hay personas dispuestas de corazón para hacerla avanzar. Ayúdanos, Padre bueno, en el propósito de llevar esta obra del Evangelio a los demás. Ayúdanos a estar comprometidos primeramente contigo, Señor. Primeramente contigo, que nuestra lealtad primera sea contigo, para que tú nos muestres, Señor, por dónde ir, por dónde dirigirnos y que la obra pueda avanzar. Ayúdanos a ser esos siervos fieles, Padre, que respeten también la organización, pero que sobre todo, Señor, participen con su granito de arena, con su porción para que tu obra pueda avanzar. Te pedimos que te quedes con nosotros en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.